y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde me estén escuchando. Mi nombre es José David Angulo, soy pastor de la iglesia Sancti City aquí en Chile y bueno, qué privilegio poder compartir con ustedes en esta oportunidad esta meditación teoterápica. Y para hablar un poco de este tema, pues quiero primero que hagamos una pequeña reflexión sobre qué ha sido hasta el momento nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de encontrarse de una manera especial con Jesús. Y esas experiencias que hemos tenido pueden ir en diferentes niveles. Creo que cada uno de nosotros se ha encontrado de maneras muy específicas con Cristo. Tal vez para muchos de nosotros el momento en el que nos encontramos con Jesús fue tal vez no el mejor momento de nuestras vidas. Tal vez estábamos en un gran conflicto emocional o en un gran conflicto financiero o familiar. No sé cuál hubiese sido o cuál fue la situación con la cual tú te encontrabas o cuál es la situación en la cual tú te encontrabas cuando Cristo llegó a tu vida, llegó a tu corazón. Pero esa realidad que estabas viviendo en ese momento, créeme que fue la excusa perfecta, la situación perfecta de la cual Jesús se sirvió para tocar tu vida y tocar tu corazón. Y si bien las experiencias que tenemos en nuestro diario vivir con Jesús son para mí una evidencia de la obra redentora de Cristo en nosotros, este no puede ser el medio, no puede ser el fin de la vida cristiana. ¿Y por qué quiero hacer esta pequeña reflexión empezando por nuestras propias vidas? Porque tristemente hay una frialdad espiritual muy grande en el corazón de los hijos e hijas de Dios. Y más en este tiempo, a veces cuando miramos un poco hacia atrás y vemos todas las situaciones que han pasado en este tiempo, la situación de la pandemia que nadie se la esperaba, ninguno de nosotros se la esperaba, tantas situaciones dentro de nuestras congregaciones, al interior de nuestras familias, la escasez financiera que en muchos países se presenta, la grave crisis financiera que se está viviendo hoy en día a nivel mundial, todas las políticas que van en contra de los fondos de las personas, de las maneras en las cuales las economías mundiales, las economías globales se desarrollan. Cuando vemos todas estas cosas que están ocurriendo, pues siempre está esa pregunta de qué es lo que está ocurriendo entonces con nosotros, qué es lo que pasa con los hijos de Dios en medio de estas realidades tan difíciles que estamos viviendo. Y tristemente, la realidad que me he dado cuenta que está ocurriendo no solamente al interior de las iglesias, sino al interior de las familias, es que todo está empezando a girar en torno a las experiencias personales y no a una realidad o una verdadera realidad de arrepentimiento en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Y quiero darles un ejemplo de esto. Pensemos por un momento en lo que ocurre adentro de las congregaciones. Cuando vamos a las congregaciones o vamos a congregarnos, siempre está la pregunta de cómo te sentiste o cuál fue tu experiencia en medio de la congregación. Y fíjense en esto, cuando las personas van a nuestra iglesia o vamos a congregarnos, hay una pregunta que siempre sale a la luz, sale a relucir y es, ¿cómo te sentiste en la reunión? ¿O cómo te sentiste en la predicación? ¿Cómo te pareció la alabanza? ¿Cómo te pareció la adoración? ¿Qué te parecieron los testimonios? Fíjense cómo todo lo que ocurre dentro de la iglesia gira en torno a las experiencias nuestras y a las experiencias de los feligreses, de las personas que vamos a la congregación. Y todo está fríamente planeado para causar una experiencia sobrenatural. Entonces, intentamos que la música vaya acorde a ese propósito, ¿no? Que cause esa experiencia en el corazón de las personas que van a congregarse o que van a asistir.
la predicación tiene este objetivo también, que sea algo emotivo, que sea algo que llegue al corazón. Y esa incluso es nuestra oración. Fíjense que nuestra oración al momento de ir a la predicación es: Señor, que mi predicación toque el corazón de las personas, que tú puedas tocar el corazón de las personas. Pero fíjense cómo nuestra preocupación está centrada en las experiencias de las personas, en que las personas sientan, en que las personas experimenten, en que la presencia de Dios sea la que se manifieste sobre las personas, sobre las vidas. Pero más allá de una manifestación del Espíritu, más allá de algo tal vez sobrenatural, más allá incluso de un quebrantamiento, a veces las personas llegan a la iglesia con muchas necesidades y tú los ves quebrantados en adoración, quebrantados por diferentes situaciones, ¿no? Con las cuales a veces se llega cargado a la iglesia. Pero tenemos que preguntarnos, o mi reflexión, mi meditación en esta oportunidad es: ¿acaso Dios nos ha llamado a tener experiencias en la iglesia? El llamado de Dios al darnos su espíritu es que tú experimentes. Y eso es lo que quiero que podamos meditar en esta oportunidad. Entonces quiero que vayamos a la palabra de Dios, a Colosenses. Colosenses, libro de Colosenses en el capítulo 3, a partir del versículo 1. Y aquí nos va a hablar de lo que es realmente la vida del cristiano. Cuando el apóstol Pablo habla a las iglesias, las enseñanzas paulinas nos dejan ver cuál debería ser la verdadera esencia de una iglesia. El ejemplo más claro que uno puede tener de cómo se debe desarrollar una iglesia lo encontramos justamente en las cartas paulinas. Y cuando uno ve estas cartas, pues uno empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que ocurren dentro de la iglesia que no están cumpliendo con el objetivo bíblico de la vida del cristiano y mucho menos del evangelio. Y eso es lo que me ha llamado mucho la atención fuertemente, porque todo lo que hacemos en la iglesia busca ese objetivo. Y fíjense, analice cada uno su propia congregación y se dará cuenta de esto. Todo lo que hacemos lo hacemos para que las personas tengan experiencias con Dios, tengan momentos sublimes, momentos sobrenaturales. ¿Y cuál es el deseo de esto? Pues que a la persona tener esta experiencia con Jesús sea la experiencia que tiene sobrenatural la que le lleve a un arrepentimiento, ya a un cambio de actitud. Y esto es justamente lo que debemos analizar, porque no es el llamado bíblico de lo que debe ocurrir en la iglesia. La iglesia, si bien es la congregación de todos aquellos que hemos sido apartados, escogidos para ser santos, o sea, la palabra santo lo que significa es apartado, y creo que tenemos que tener claro esto. No es suficiente con saber que somos santos. La pregunta que tenemos que hacernos es si estamos cumpliendo el objetivo por el cual hemos sido santificados. Y ese objetivo es del que Pablo está hablando aquí en este pasaje. Entonces dice aquí en Colosenses capítulo 3, el verso 1, dice: puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, y aquí está el llamado. Y dice: buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Entonces, esa resurrección que ocurre cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y Salvador, y en ese momento ocurre este milagro de la resurrección, ¿qué debería implicar esto? Pues que yo estaba muerto en delitos y pecados y Jesucristo me levantó de los muertos y resucité juntamente con Él, es lo que dice aquí este pasaje. Pero dada esa realidad de la resurrección, o si es verdadero esto, a partir de que la resurrección se da en mi vida, entonces, ¿qué me dice la Biblia? Dice, buscad las cosas de arriba. Y ese buscar es un imperativo, es una orden de parte de Dios. Pero ¿qué significa buscar las cosas de arriba? Cuando vamos a la congregación, a veces no estamos preocupados por lo que es realmente importante. Y es que lo que ocurre en el marco de la iglesia cumple el objetivo de acercarnos a las cosas celestiales, que el cielo y la tierra
en ese momento se unan para rendirle gloria y adoración a Dios, que es lo que debería ocurrir. Pero la reflexión a la que quiero que lleguemos es, ¿realmente en la iglesia está ocurriendo esto? ¿O toda la alabanza, la adoración, los cánticos, los instrumentos, la música gira en torno a generar experiencias para los feligreses? Experiencias emocionales, experiencias sentimentales. ¿Es acaso ese el objetivo? Porque la diferencia puede llegar a ser muy sutil. A veces podemos creer firmemente que estamos haciendo las cosas con el objetivo de que el nombre de Dios sea glorificado, y nuestra vista puede estar en el lugar equivocado. Podemos estar tal vez generando una congregación llena de experiencias y no buscando el propósito detrás de lo que hacemos. Por eso dice más adelante, buscar las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Pero no es solamente un asunto de buscar las cosas, porque luego en el versículo 2 lo aclara y dice, pensar en las cosas de arriba. Entonces hay dos verbos aquí que son importantes, buscar y pensar. Cuando buscamos algo, un deseo de encontrar aquello que se ha perdido. Y cuando buscamos a Dios, por eso la palabra de Dios dice que busquemos a Dios mientras Él puede ser hallado. Y buscar a Dios tiene que ver con un asunto del corazón. Cuando tú buscas a Dios, tu deseo más grande no debería ser tener una experiencia. Tu deseo más grande es encontrarte con tu Dios. Y fruto de encontrarlo, glorificar y exaltar su nombre. Cuando tú te encuentras cara a cara con el Señor, no hay otra cosa que tú anhelas ni que tú deseas que poder glorificar y honrarle a Él como Dios. Pero luego en el versículo 2, cuando dice pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra, es donde entramos en un terreno que solamente cada uno de nosotros conoce, porque si hay un área que a Dios le interesa que le entreguemos es nuestra área de intimidad, y dentro del área de intimidad se encuentran nuestros pensamientos. Por eso llamo a esta reflexión, ¿quién conoce mis pensamientos? Pues nadie, solo yo y el Señor. Pero, ¿qué pasa cuando mi pensamiento, cuando lo que yo pienso en la congregación, mientras estamos reunidos, alabando, adorando, la pregunta es, ¿qué está pasando por mi mente en medio de la adoración? O si soy músico, si estoy interpretando un instrumento, ¿cuál es mi sentimiento al interpretar? ¿O cuál es mi sentimiento al abrir mis labios y expresar alabanzas a Dios? ¿Estoy más preocupado por yo tener una experiencia con Dios? ¿O que realmente ese cántico cumple el objetivo de rendirle gloria y adoración a Dios? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? Es algo que todos tenemos que preguntarnos. ¿Estoy realmente adorando al Señor, glorificándole allí? Y no solamente en el plano de la alabanza. Hablo de la alabanza porque a veces la alabanza y la adoración es la forma en la cual a través de nuestros sentimientos, de nuestros sentidos, podemos darle a Dios la gloria y la honra. Pero a veces esa alabanza que decimos, que la misma palabra de Dios cuando dice este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, se refiere a eso, que nuestra alabanza externamente puede estar siendo para el Señor. Pero ¿qué pasa en el interior? ¿Realmente estaríamos dispuestos a alabar a Dios independientemente de la circunstancia? Si estamos bien o si estamos mal, o si la iglesia está bien o está mal, o hay conflictos familiares o personales. Igual estarías dispuesto a rendir esa misma alabanza, sea como sea que estuviese tu vida. Y eso tiene que ver con un asunto de pensar en las cosas de arriba. Dice, y no en las de la tierra. El verso 3, dice, porque moristeis a vuestra vida, perdón, porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Esto me llama la atención porque cuando algo está escondido es que no es visible. Y a veces nuestra relación con Dios no es visible,
tal vez no es visible hacia los ojos de la iglesia, pero la pregunta es, ¿estamos escondidos realmente con quien tenemos que estar? ¿Con Cristo? En nuestra intimidad, que solamente es nuestra, ¿es Cristo quien está escondido ahí con Dios? En lo profundo, en nuestra intimidad, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, en la forma en la que actuamos. ¿Es realmente Cristo el que está ahí? Porque esa es la esencia de la vida en Cristo. La vida en Cristo se trata de esto, y por eso el verso 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Cuando se habla de la gloria de Dios, la gloria de Dios tiene que ver con un asunto no solamente mío exógenamente. La gloria de Dios es manifiesta cuando es Jesucristo y el poder del Espíritu Santo el que hace esta manifestación y los demás lo notan. Entonces, cuando alguien experimenta la gloria de Dios, cuando la gracia de Dios está sobre un ministerio, sobre una iglesia, sobre una persona, las cosas empiezan a suceder, pero ¿producto de qué? No es producto de que tú seas el mejor o la mejor en lo que haces, o que tú seas una persona esforzada y seas valiente y fruto de eso tengas las manifestaciones de la gloria y de la gracia de Dios. No. Es un asunto de obediencia. Es un asunto que entendamos todos cuál es el llamado que Dios nos ha hecho a la santidad y a la santificación. La santificación tiene un propósito. Fuimos santificados con un propósito y ese propósito tiene que ver con un asunto celestial. Entonces, vuelvo nuevamente al tema de la congregación. ¿Qué pasa en la congregación? ¿Qué objetivo está teniendo la predicación del Evangelio para nosotros? ¿Realmente la predicación está teniendo ese efecto de sanidad, de restauración? ¿Qué es lo que enseñamos cuando hablamos de teoterapia? Lo que estamos hablando es que el amor de Dios sana y restaura las áreas de nuestro ser. Pero fíjense la gran diferencia entre experimentar sanidad, fruto de una genuina santificación, a creer que soy sano solo por las experiencias. Entonces hay una gran diferencia entre el que experimenta una sanidad fruto de su santificación y el que cree que ha sido sano, el que cree en una falsa sanidad fruto de experiencias con Dios. Y esta es quiero concluir esta meditación con esta idea, y es que evaluemos, familia, si en nuestras iglesias hay genuina santidad y genuina santificación, o tenemos iglesias llenas de experiencias o supuestas experiencias en las que nuestras experiencias nos han hecho creer que ha habido un genuino arrepentimiento. Las experiencias nos hacen creer que hay una genuina sanidad y a veces no es así. Tú te encuentras con personas que dicen haber tenido muchas experiencias con Dios en la alabanza, en la predicación, pero no tienen fruto alguno. Son personas que no evangelizan como modo de vida, que no tienen un testimonio consciente, constante y permanente en sus vidas, que son realmente apáticas a las cosas de Dios, que no hay un compromiso genuino hacia la iglesia. Y es ahí donde los primeros que tenemos que evaluarnos frente a esto somos nosotros. Tal vez estamos llenos de experiencias, pero nos falta mucho aún por santificar en nuestra propia vida y en nuestros ministerios. Y esa puede ser una de las razones del estancamiento que podamos estar viviendo al interior. Puede haber estancamiento en los ministerios o en nuestra vida espiritual, o tal vez estemos llenos de actividades, estamos llenos de cosas en las cuales creemos que estamos siendo productivos y no es así. Y tal vez estamos muy lejos de lo que realmente significa estar viviendo en el llamado y la santidad de Dios. Así que quiero dejarlos con esta meditación. Quiero que meditemos en esto. ¿Nuestra iglesia está llena de experiencias con Dios? ¿O nuestra iglesia realmente está siendo santificada y está viviendo en la santidad a la cual hemos sido llamados a través del milagro de la regeneración, a través
del milagro de la resurrección. Y eso tiene que llevarnos a trascender en nuestra vida de fe. Tiene que llevarnos a otro nivel espiritual. ¿En qué estamos colocando nuestra confianza? ¿Nuestra confianza está puesta en nuestras capacidades? ¿O tal vez en la antigüedad que tengamos en la iglesia? ¿O en cuánto tiempo tengamos en el Evangelio? A veces no se trata ni siquiera de nada de eso. Una persona que puede acabar de llegar al ministerio, puede estar apenas llegando al Evangelio, puede tener más santificación y más santidad que muchos que tal vez llevemos 30, 20, 50 años en el Evangelio, porque el tiempo no es un factor determinante de la santidad y de la santificación. La santidad y la santificación dependen de un proceso de negarse a sí mismo todos los días. Es lo que nos habla justamente la palabra de Dios en Gálatas 2:20, que ya no seamos nosotros los que vivimos, sino que sea Cristo viviendo en y a través de nosotros. El fundamento de la teoterapia es ese, Cristo viviendo su vida en y a través de nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a darnos cuenta si esta teoterapia que practicamos, que vivimos, que enseñamos, es genuina en nosotros y en nuestro ministerio. Porque la evidencia de esto es el fruto. Y si no tenemos fruto, pues hay algo que está mal. Hay algo que no está funcionando como debería. Y muy probablemente, familia, tengamos nuestras congregaciones y nuestra propia vida llenas de experiencias y faltas de arrepentimiento. Llenas de experiencias y faltas de santidad y de santificación. Así que familia, quiero con esto cerrar este tiempo de meditación teoterápica y que podamos reflexionar en cuál realmente es la situación que puede estarnos alejando de esta gran verdad. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a vivir en esa vida en Cristo, así como lo expresa el libro de Colosenses en el capítulo 3? Y que frente a esto tomemos decisiones, que podamos erradicar esas situaciones pecaminosas que nos están apartando de la verdad del Señor. Y que muy probablemente tengan nuestros ministerios estancados, nuestra vida espiritual estancada, que tal vez nos tengan llenos de actividades, pero que no estén generando un verdadero resultado en la iglesia de Cristo, que no estemos impactando realmente el corazón de las personas allá afuera, que no le estemos llegando a las personas con la verdad del Evangelio, porque si hay algo que impacta el corazón, es el testimonio de un hombre y una mujer que vive en esa santidad y en esa santificación, que cuando predica, su predicación no tiene que ver con una experiencia, sino que tiene que ver con que fruto de esa predicación haya un genuino arrepentimiento, que haya una genuina conversión, no por una experiencia, sino porque la predicación tiene el objetivo de redarguir el corazón, de poder genuinamente expresar esa santidad a la cual Dios nos ha llamado. Así que familia, quiero invitarles a que oremos y que le demos gracias a Dios en esta oportunidad. Padre Dios, ¿cómo no darte gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra? Hoy, Padre, pedirte que nos ayudes, Señor, a poder vivir en esa santidad, en esa santificación a la cual tú nos has llamado. Que tal vez, Padre amado, nuestro corazón está lleno de incertidumbres, tal vez incluso de experiencias, Señor. Tal vez a veces toda nuestra vida gira en torno a momentos sublimes en tu presencia. Pero ¿qué pasa en nuestra vida cuando tal vez esos momentos, Señor, no se dan? Cuando en esos momentos tal vez lo último que experimentamos es tu presencia. Y cuando lo que más prima en nuestro pensamiento son las preocupaciones, los temores, las ansiedades. Hoy, Dios, te pedimos que seas tú tratando nuestros conflictos primeramente. Trátanos a cada uno de nosotros en la intimidad de nuestro corazón, como pastores, como siervos, que necesitamos mucho de ti. Necesitamos mucha humildad en nuestro corazón. Necesitamos perdonarnos los unos a los otros, Padre Celestial. Tal vez aún hay muchos corazones dolidos, aún llenos de egocentrismo, de egoísmo. Y nos hemos olvidado, Dios, que
aquí el más importante eres tú. Que no se trata de si siento o no siento, que no se trata de una experiencia más en el Evangelio. Se trata de evidenciar con nuestra propia vida la santidad a la cual tú nos has llamado. El propósito por el cual tú nos has santificado. Ayúdanos a recordar realmente cuál es ese propósito. Que si tal vez no estamos haciendo las cosas para rendirte adoración, si tal vez estamos haciendo las cosas buscando que nuestra congregación o nuestra familia tenga experiencias contigo, Padre Dios, perdónanos. Tal vez hemos desviado nuestra mirada y nos hemos olvidado de que glorificarte y honrarte a ti por encima de todo, por encima de si hay o no hay congregación, si hay o no hay disposición. Padre, tantas cosas secundarias que las hacemos primarias solamente por un capricho. Cuando, Padre Dios, la iglesia es un testimonio de lo que ocurre primeramente en nuestra intimidad. Ayúdanos a resolver nuestras circunstancias primeramente, Dios, para que podamos tener autoridad y ser de testimonio a otros, Señor, que están viéndonos, que están todo el tiempo, Dios, con los ojos puestos sobre nosotros, que somos los que hemos sido apartados, seleccionados para serte fieles, para rendirte adoración. Padre, gracias por este espacio. Te alabo y te bendigo y te pido que tu palabra, Dios, redarguya nuestra vida y nuestro corazón en todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Dios les bendiga grandemente y les mando un abrazo, un saludo desde aquí, desde Chile. Y bueno, espero que esta meditación haya sido de gran bendición para sus vidas. Si les ha gustado este espacio, les invitamos a que compartan estas meditaciones con sus familiares, amigos y con todas aquellas personas que se puedan ver beneficiadas de este contenido que hacemos para la edificación de toda nuestra iglesia a nivel global. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga grandemente. Chao. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.